detrás de cavidad oral. Y detrás de esto que estoy tocando en este momento, que hace cambiar mi voz, que es la laringe. Está detrás de 3 estructuras. Ustedes cuando lean el libro van a ver que dice: la faringe es un canal vertical. Canal es así. El canal, ¿cuál es la diferencia entre un canal y un conducto? El conducto es totalmente cerrado, el canal tiene una parte abierta. Entonces la faringe es un canal muscular porque está formado por varios músculos que van a conocer también. Pero solamente en 2 regiones no presenta pared anterior. A nivel de las cavidades nasales, la faringe no tiene pared anterior porque se comunica directamente con esas cavidades nasales a través de las coanas, que me supongo que ya estudiaron. En la parte inferior, la faringe se comunica directamente con la boca a través de el istmo de las fauces. El istmo de las fauces es el orificio, lo que nosotros conocemos como garganta. El istmo de las fauces comunica la boca con justamente la faringe. Hasta ahí la faringe es un canal. Por debajo del istmo de las fauces, la faringe se vuelve un conducto con pared ya anterior. Entonces, resumiendo rápido lo que dije, vamos a ver a través de la aplicación. Estas son las cavidades nasales. Acá entra el aire y por detrás de las coanas ya se encuentra la faringe. Esta vendría a ser la faringe, que es un canal abierto, porque acá no hay ninguna pared entre faringe y cavidad nasal. Es abierto porque acá no hay ninguna pared entre la faringe y la boca. A partir del istmo de las fauces, la faringe empieza a tener pared anterior. Quiere decir que toda esta parte que estoy marcando, esto es la raíz de la lengua y esto corresponde a la laringe. A partir de la raíz de la lengua, la faringe empieza a tener pared anterior. Arriba, istmo de las fauces, arriba del istmo de las fauces, coana, no presenta pared anterior, porque se comunica directamente con cavidades nasales y con boca, como ya les mencioné. Punto de referencia, eso es lo que se va a preguntar y eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿De dónde a dónde se extiende? Se extiende de acá hasta acá. La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la 6ª o 7ª vértebra cervical. Quiere decir que toda la parte del cuello corresponde a este conducto. Desde la base del cráneo hasta la 6ª o 7ª vértebra cervical. Y a partir de ahí se continúa con el esófago. La faringe se continúa por debajo con el esófago. Entonces esos son los puntos de referencia que ustedes tienen que conocer. Base del cráneo arriba, toda la columna cervical, la 6ª o la 7ª hacia abajo. ¿Y con qué se continúa? Se continúa hacia abajo con el esófago. Este conducto presenta 3 divisiones. Varias veces yo le comenté a ustedes que la faringe tiene varias partes. Bueno, ahora vamos a conocer sus divisiones. Voy a checar un poquitito más acá. Ahí. Vamos a conocer sus divisiones. Desde la base del cráneo hasta esta estructura que es el velo del paladar, esta parte corresponde a la porción superior, también denominada como nasofaringe. Desde la base del cráneo hasta el velo del paladar se encuentra la nasofaringe. Nasofaringe porque se continúa hacia adelante con las cavidades nasales. Desde el velo del paladar hasta donde estoy marcando a continuación, voy a poner una flechita luego, hasta acá.
se encuentra el hueso hioides. Desde el velo del paladar hasta el hueso hioides se encuentra la faringe media, o también denominada orofaringe. Oro porque se comunica hacia adelante con la cavidad oral. Entonces, desde el velo del paladar hasta el hueso hioides se encuentra la orofaringe. Y por último, voy a hacer la última línea, desde el hueso hioides hasta su unión con el esófago es la parte inferior, o también denominada como laringofaringe. Laringofaringe. Y se denomina de esa manera porque la faringe se encuentra por detrás, abrazando a la laringe por delante. Quiere decir que la laringe está por delante y la faringe está por detrás. Entonces la zona entre el hueso hioides y el esófago se denomina parte inferior o laringofaringe, porque la faringe abraza por detrás a la laringe, se relaciona con la laringe. Eso es lo que quiere comentar, o sea, eso es lo que menciona nuestro libro. Entonces, de la base del cráneo al velo del paladar, nasofaringe. Del velo del paladar hasta el hueso hioides, orofaringe. Del hueso hioides hasta su unión con el esófago, laringofaringe. Estas son las tres divisiones que se tienen que hablar. Y de estas divisiones nosotros ya hablamos de la nasofaringe. ¿En qué momento? Acá está la trompa auditiva. Es la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. La trompa auditiva comunicaba caja timpánica con nasofaringe. ¿Cómo se llama el orificio con el que se comunica esta trompa con la nasofaringe? Orificio faríngeo. Bueno, acuérdense que los propios nombres están indicando a dónde, en qué parte se encuentran estos elementos, estas estructuras. Entonces eso es con respecto a la división de la faringe. Vamos a borrar todo esto. Borramos, quitamos esto y fíjense, este es el conducto muscular que menciona el libro. Es el conducto muscular que solamente a nivel de las cavidades nasales y a nivel de la boca no presenta pared anterior. A partir de la base de la lengua ya presenta una pared anterior. Esos son los conceptos que quiero que manejen. Ahora, vamos a hablar un poquito de constitución anatómica. La faringe está formado primero por un tejido fibroso, por una fascia, que es la que va a sostener todos los músculos que forman parte de esta estructura. Esa fascia ustedes ya conocen. Cuando nosotros hablamos de hueso occipital, mencionamos que en el tubérculo faríngeo se insertaba la fascia faringo-basilar. Se denomina faringo-basilar porque es la que sostiene a todos los músculos de la faringe y se inserta en la porción basilar del occipital, de ahí el nombre de faringo-basilar. Esta fascia es la que sostiene a todos los músculos de la faringe. Estos músculos se clasifican en dos grupos: los músculos constrictores y los músculos elevadores. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Este músculo que ustedes van a ver que cambia de color es el músculo constrictor superior. Es el primero. Este músculo que cambia de color es el constrictor medio. Y el último, que está por debajo, es el constrictor inferior. Quiere decir que los músculos constrictores de la faringe se clasifican en superior, medio e inferior. El superior y el medio varias veces yo mencioné. Ahora vamos a volver otra vez a recordar sus inserciones. Entonces, todos estos músculos básicamente se relacionan
entonces con la fascia faringovacilar, son los constrictores. Voy a aumentar. Vamos a hablar ahora sobre los elevadores, músculos elevadores. Este es el primero. Acá dice músculo salpingofaríngeo, es uno de los músculos elevadores. Acá no estoy viendo, pero tiene que haber un músculo que viene de la apófisis estiloides. Es el músculo estilogloso que ya mencioné varias veces. El músculo estilogloso es otro músculo también elevador. Estilogloso. Estilofaríngeo es también un músculo elevador. Tenemos dos ya. Le tenemos primero al salpingofaríngeo, segundo al estilofaríngeo y tercero le tenemos al músculo palatofaríngeo. Palato porque viene del velo del paladar. Vamos a buscarlo un poquito. Este creo que es el palatofaríngeo. Ahí, el que va cambiando de color. Entonces ya tenemos los tres músculos constrictores y los tres músculos elevadores: el palatofaríngeo, el estilofaríngeo y el salpingofaríngeo. No se olviden cuáles son elevadores, cuáles son constrictores. Vamos a volver otra vez a colocar en esta posición. Y hay tres espacios que se presentan a nivel de la faringe. Este es un primer espacio, ustedes fíjense acá. Este es un segundo espacio. Y acá ustedes ven un tercer espacio. Estos espacios se denominan hiatos. Este es el hiato superior. Este es el hiato medio. Y este vendría a ser el hiato inferior. Entonces, ¿qué son los hiatos? Los hiatos son pequeños espacios que se encuentran dentro de la musculatura de la faringe. Y son espacios muy importantes porque por ahí atraviesan elementos que ustedes tienen que conocer. Por el hiato superior pasa, por ejemplo, el nervio glosofaríngeo. Y pasa un músculo y un ligamento. Pasa el músculo estilofaríngeo y pasa el ligamento estiloioideo. Tres elementos atraviesan el hiato superior: nervio glosofaríngeo, músculo estilofaríngeo y el ligamento estiloioideo. Por el hiato medio pasan las arterias y venas laringeas superiores y pasa el nervio laríngeo superior. Y por el tercer hiato, que vendría a ser el hiato más inferior, pasa el ramo externo del nervio laríngeo superior. Nervio laríngeo superior nosotros vamos a estudiar en el nervio vago. Ahora por lo menos ustedes ya saben que el laríngeo superior atraviesa justamente el hiato medio y el hiato inferior. El hiato medio, nervio laríngeo superior, ramo interno. El hiato inferior, nervio laríngeo superior, ramo externo. Entonces sepan cuáles son los músculos, sepan cuáles son los hiatos o espacios faríngeos y por sobre todo lo que sí o sí se va a preguntar es qué atraviesa cada uno de estos hiatos: el superior, el medio y el inferior. Para finalizar esta primera parte, vuelvo otra vez a cortar. Esto vendría a ser cavidad nasal, toda esta parte, nasofaringe,
La nasofaringe está cubierta por una mucosa que es justamente de tipo nasal. La mucosa que cubre la nasofaringe es una mucosa de tipo nasal, mucosa nasal. Esta parte correspondería a la orofaringe. ¿Qué cavidad está en relación con la orofaringe? La cavidad oral, la boca. Quiere decir que la mucosa de la orofaringe es de tipo bucal. La mucosa bucal cubre la orofaringe. Y la laringofaringe está cubierta a su vez por una mucosa también de tipo respiratorio. Acuérdense que la laringe forma parte de las vías aéreas. Entonces acá tenemos las tres divisiones, básicamente. Vamos a achicar un poquitito. Vamos a subir. Primera parte tenemos la fascia faringobacilar, que vendría a ser el sostén de todos los músculos constrictores y elevadores, y toda la parte interna de la faringe está cubierta por mucosa. Nasofaringe, mucosa respiratoria. Orofaringe, mucosa oral. Y laringofaringe vuelve otra vez una mucosa respiratoria. En síntesis, el revestimiento mucoso de la faringe depende de las cavidades con las que se comunica este órgano. Depende de las cavidades con las que se comunica este órgano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, ahora ya pasamos a la parte un poquitito más densa. Lo que ustedes ven acá es el hueso hioides. Acá ustedes ven la base del cráneo. Y acá ustedes ven la laringe, que dentro de un ratito vamos a describir. Entonces vemos acá varias estructuras. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que todos los músculos de la faringe se insertan y se relacionan con la fascia faringobacilar. Entonces, lo primero que vamos a estudiar son las inserciones superiores, inferiores y anteriores de la fascia faringobacilar. A nivel de la base del cráneo se encuentra la extremidad superior. A nivel del esófago se encuentra el extremo inferior. Y lo que ustedes deben aprenderse, sí o sí, de memoria, si es posible, son los puntos de inserción del borde anterior. Porque todos los puntos anatómicos en donde el borde anterior de la fascia faringobacilar se insertan, también se van a insertar los músculos constrictores. Entonces ustedes aprenden bien dónde se inserta el borde anterior de esta fascia, y después ustedes van a tener que recordar dónde se van a insertar más fácilmente los músculos constrictores superior, medio e inferior. Y vamos a empezar con la extremidad superior. Vamos a colocar en esta posición. Vamos a aumentar bien el tamaño. Ahí. Extremidad superior de la fascia faringobacilar se inserta. Primero, acá donde estoy marcando. Porción basilar del occipital se inserta en el tubérculo faríngeo. Del tubérculo faríngeo pasa al vértice de la porción petrosa. Vértice de la porción petrosa. Del vértice de la porción petrosa pasa por el borde del foramen lacerum. Y del borde del foramen lacerum pasa finalmente a insertarse en la base de la apófisis pterigoides. Hace como esta forma de herradura. Como acá. Vamos a volver otra vez a mencionar todo. Acá. Ok.
aumento el tamaño, voy a quitarle un ratito al hueso hioide que no nos sirve. Vamos a traer un poquitito acá. Entonces, ¿dónde se estaría insertando? De un lado, tubérculo faríngeo, vértice de la porción petrosa, borde del foramen lacerum hasta la apófisis pterigoides. Del otro lado, la misma cosa. Tubérculo faríngeo, vértice de la porción petrosa, foramen lacerum y base de la apófisis pterigoides. Si ustedes se dan cuenta, hace como una especie de herradura su extremidad superior. Sepan bien los puntos en donde se inserta por arriba. Y por última vez voy a volver a mencionar. Tubérculo faríngeo de la porción basilar, vértice de la porción petrosa, borde del foramen lacerum y base de la apófisis pterigoides. Hasta ahí llegó la extremidad superior de la fascia faringo-basilar. Gente querida, la extremidad inferior es lo más fácil que hay. Les pregunto, por debajo, la faringe, ¿con qué se comunica? ¿Con qué se comunica por debajo la faringe? ¿Con qué? Al principio le dije, ¿con qué? Con el esófago. Si la faringe, muy bien, Mel, si la faringe se comunica con el esófago, la fascia faringo-basilar por debajo se va a unir al esófago. Entonces, extremidad superior va a ser el cráneo, ya saben todos los puntos. Extremidad inferior se continúa con el esófago. Ahora lo que sí vamos a conocer y lo que ustedes sí o sí también tienen que aprenderse bien, porque de paso también se aprenden las inserciones de los músculos constrictores, es los puntos anatómicos en donde se inserta en el borde anterior de la fascia faringo-basilar. Y vamos a empezar a describir. Vamos a salir de acá y vamos acá. Borde anterior. Empezamos acá. Acá ustedes ven la apófisis pterigoides. Yo sé que muchos de ustedes van anotando, entonces me gustaría que anoten. El borde anterior se inserta primero en el borde posterior de la lámina medial, acá, hasta el gancho se inserta. Borde posterior de la lámina medial. Segundo, ¿qué se insertaba en el gancho? Rafe pterigomandibular. Y acá ustedes ven el rafe pterigomandibular. Se inserta en el rafe pterigomandibular. No, pero en el rafe pterigomandibular, ¿acaso no se insertaba el músculo constrictor superior de la faringe? Sí, pero acuérdense que el músculo constrictor de la faringe se inserta también en la fascia faringo-basilar, es su soporte. Entonces, en el rafe pterigomandibular, aparte del constrictor superior, también se inserta la fascia faringo-basilar. Hacia abajo, borde posterior, o vendría, mejor diríamos, extremo posterior de la línea miloioidea, la parte más posterior de la línea miloioidea. ¿Y acaso en la parte posterior de la línea miloioidea no se insertaba el constrictor superior de la faringe? Sí, pero también se inserta la fascia faringo-basilar. ¿Se va entendiendo, verdad? Entonces nos vamos, borde posterior de la lámina medial, gancho de la apófisis pterigoides, rafe pterigomandibular, borde posterior o parte posterior de la línea miloioidea. Vamos a borrar esto, lo dejamos acá, subimos un poquito, acá, continuamos, esto acá, acá. De la parte posterior de la línea miloioidea, de repente viene y salta a este ligamento.
es el ligamento estiloioideo. De la parte posterior de la línea miloioidea salta al ligamento estiloioideo. Y acá ya ustedes tienen que recordar si estudiaron bien los ioides. Colocar acá. De la línea miloioidea saltó acá. ¿Dónde se inserta el ligamento estiloioideo? En el asta menor. La fascia también se inserta en el asta menor. Luego se inserta en el asta mayor. Luego se inserta en un ligamento que une el asta mayor del ioide con el cartílago tiroide de la laringe. Este ligamento blanco que ustedes ven acá se denomina ligamento tiroideo lateral. Se inserta en el ligamento tiroideo lateral. Acá. Borde posterior del cartílago tiroides, que dentro de un ratito vamos a conocer, y por debajo del cartílago tiroides se encuentra también el cartílago cricoides. También se inserta en el cartílago cricoides. Vamos a achicar un poquitito más. Achicamos, subimos un poquito más y acá está. Ligamento estiloioideo, asta menor, asta mayor, ligamento tiroideo lateral, borde posterior del cartílago tiroides hasta el cartílago cricoides de la laringe. Todo eso incluye las inserciones del borde anterior de la fascia faringovacilar. Vamos a colocar acá, en esta posición. Voy a ver si puedo bajar un poquito. Voy a poner una posición en donde casi todo se... Ahí creo que todo se... Ahí. Aumento un poco más. Repasamos rápido. Arriba, porción basilar. ¿Qué parte? Tubérculo faríngeo. De ahí pasa al vértice de la porción petrosa. Del vértice de la porción petrosa pasa al borde del foramen lácero. Y el foramen lácero a la base de la apófisis pterigoides. De un lado o de otro lado. Que fíjense que forma una especie de curvatura. Extremidad inferior es lo más fácil del mundo. Si hay alguna pregunta sobre extremidad inferior de esta fascia, ustedes tienen que saber que se continúa con el esófago. Nada más. Respuesta correcta, esófago. Ya está. Borde anterior es el tema. Y vuelvo otra vez a repetir. El borde anterior debe ser preciso, porque si se aprenden bien dónde se insertan, ya van a saber dónde se inserta el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior. Vamos a empezar a repasar. El que estudió bien anatomía, esta parte le va a ser fácil porque todo se concatena, todo se va uniendo. Vamos a mirar acá. Primero, borde posterior de la lámina medial. Lámina medial. Hasta el gancho. ¿Qué hay en el gancho? ¿Qué se inserta en el gancho? El rafe pterigomandibular. Se inserta también en el rafe pterigomandibular. De ahí salta a la parte posterior de la línea miloioidea. De la línea miloioidea saltó al ligamento estiloioideo. ¿Dónde se inserta el ligamento estiloioideo? En el asta menor. También se inserta en el asta menor. ¿Qué se continúa por detrás del asta menor? El asta mayor. También se inserta en el asta mayor. ¿Qué se insertaba en el extremo posterior del asta mayor? Ligamento tiroideo lateral. También se inserta en el ligamento. Y después se insertan ya dos cartílagos de la laringe. Borde posterior del cartílago tiroides y también se inserta en el cartílago cricoides. Quiere decir que va de la base del cráneo hasta el cartílago cricoides. Se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta o séptima vértebra cervical. Es tan fácil. ¿Quedó claro lo que dije? Y esto es lo que tenemos que saber con respecto a esta fase. Sus inserciones. Pasamos a describir
describir los músculos. Vamos a quitar esto. Y buscamos un ratito. Faringe. Adelante. Esta es la faringe. Fíjense que la faringe tiene en la línea media posterior un rafe, una línea tendinosa en donde vienen a insertarse todos los músculos constrictores. En la línea media el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior se inserta con el del lado opuesto a través de este rafe que se denomina rafe faríngeo. Entonces, ¿para qué sirve el rafe faríngeo? Para que el constrictor superior derecho se una al constrictor superior izquierdo y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de los músculos. Y voy a hablar del primer músculo, que es este. Es el músculo constrictor superior. Ahí ustedes, acá ven la parte que corresponde al rafe faríngeo de este músculo constrictor superior. Vamos a buscar ahí. Y esta parte es demasiado fácil, gente. Constrictor superior arriba. Y los que estudiaron bien anato van a saber que el constrictor superior se inserta en el mismo punto donde se inserta la fascia faringo-basilar, porque eso se mencionó en el occipital. Arriba, el constrictor superior se inserta en el tubérculo faríngeo. Tubérculo faríngeo. Hacia adelante se inserta primero toda esta parte. Borde posterior de la lámina medial. Borde posterior de la lámina medial. Donde también se insertaba la fascia. Esta porción se denomina porción pterigofaríngea. Pregunta de examen. ¿En qué parte de la cabeza se inserta la porción pterigofaríngea de la faringe? Y es en el borde posterior de la lámina medial. Luego se continúa con el rafe pterigomandibular. Ahí sí coincide con lo que decía la ATM. En la parte posterior del rafe pterigomandibular se inserta el músculo constrictor superior de la faringe. Pero acuérdense que también se inserta la fascia faringo-basilar. Esta porción que corresponde al rafe pterigomandibular también se denomina porción bucofaríngea, porque corresponde a la boca. Porción bucofaríngea. Voy a cambiar un poquito de dirección. De vuelta. Borde posterior de la lámina medial, rafe pterigomandibular, y acá se encuentra la porción más posterior de la línea miloioidea. Y si ustedes estudiaron bien mandíbula, a lo largo de toda la línea miloioidea se inserta el músculo miloioideo, pero en la parte posterior, ¿qué músculo se insertaba? El constrictor superior de la faringe. Y a partir de ahora, acuérdense que no solamente el constrictor superior, sino también la fascia, que sirve de soporte a este constrictor superior, la fascia faringo-basilar. Y por último, ¿ven esto que estoy marcando con la flecha? Esto es como unos haces musculares que van y se insertan entre los músculos de la lengua. Se llama porción glosofaríngea. Quiere decir que el músculo constrictor superior de la faringe presenta 4 porciones. Primera, porción pterigofaríngea. Segunda, porción bucofaríngea. Tercera, cuando se inserta en la línea miloioidea, porción milofaríngea. Y cuarta,
porción glosofaríngea. Entonces haces del constrictor superior van y se unen a la musculatura lingual. ¿Cómo se llama esa parte? Porción glosofaríngea. Y hasta ahí las inserciones del músculo constrictor superior de la faringe. Vamos a quitar esto. Vamos un poquito para arriba. Quiero cambiar el constrictor medio. No, el constrictor inferior. Entonces ustedes ahí van a poder ver bien. Oh, bueno, vamos a hacer. Ahí está, constrictor medio. Mejor. Aumento bien el tamaño. Este es bastante chiquitito. Este quiero quitar. Ahí es. Voy a hacer algo. Acá voy a dibujar un ligamento. ¿Qué vendría a ser? El ligamento estiloioide. Allá se va, hasta la apófisis estiloide. Acá llegó hasta mayor. Constrictor medio de la faringe. Primera inserción se inserta acá en el ligamento estiloioide. Luego pasa al asta menor del ioides, asta menor del ioides, asta mayor del ioides, hasta acá. Fíjense cómo la propia aplicación va mostrando. En el punto en donde se inserta en el ligamento estiloioideo y en el asta menor se denomina porción condrofaríngea. Pregunta de examen: la porción condrofaríngea del músculo constrictor medio de la faringe corresponde al ligamento estiloioideo y al asta menor. Toda la inserción en el asta mayor corresponde a la porción ceratofaríngea. Ceratofaríngea. Del asta mayor pasa acá al ligamento tiroideo lateral, y del ligamento tiroideo lateral, vamos a subir un ratito más, pasa a este punto. Del ligamento pasa al asta superior del cartílago tiroide de la laringe. Quiere decir que toda esta parte se inserta el constrictor medio. Acuérdense que comparten las mismas inserciones que la fascia faringovacilar. Constrictor medio, ligamento estiloioideo y asta menor, porción condrofaríngea. Cara superior del asta mayor del hueso ioides, porción ceratofaríngea. Ligamento tiroideo lateral, y también se inserta en el asta superior del cartílago tiroide de la laringe. Hasta ahí llegan las inserciones del constrictor medio de la faringe. Y el último es el más inferior de todos. Es este. El constrictor inferior. Este que ustedes ven aquí. Este es el más fácil de todos. Constrictor inferior se inserta tanto en el cartílago tiroides como en el cartílago cricoides de la laringe. Cara lateral del cartílago tiroides de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides de la laringe. Ahí está. Cuando se inserta en la cara lateral corresponde a la porción tirofaríngea.
Cuando se inserta en el cartílago cricoides hasta su borde inferior, corresponde a la porción cricofaríngea. Apréndanse bien también las porciones. Porción cricofaríngea. Y esto es lo que tenemos que saber, gente querida, con respecto a todas las inserciones de los músculos constrictores. Vamos a checar. Ahí. Repaso rápido. Constrictor superior, arriba, tubérculo faríngeo. La parte anterior, primero, porción pterigofaríngea. ¿Por qué se llama pterigofaríngea? Porque se inserta en el borde posterior de la lámina medial de la pubis pterigoide. De ahí pasa al rafe. Pterigomandibular corresponde a la boca. Porción bucofaríngea. Después va a la parte posterior de la línea miloioidea. Porción milofaríngea. Y unos fascículos del constrictor superior van y se unen a los músculos de la lengua. Porción glosofaríngea. Entonces, pterigofaríngea, bucofaríngea, milofaríngea y glosofaríngea. Son las 4 porciones del constrictor superior. Después viene ya el constrictor medio. Ligamento estiloioideo hasta menor, porción condrofaríngea. Hasta mayor, porción ceratofaríngea. Del hasta mayor pasa al ligamento tiroideo lateral y de ahí al hasta superior del cartílago tiroides. Hasta ahí llegó la inserción del constrictor medio. Y las inserciones inferiores son las más fáciles. O sea, las inserciones del constrictor inferior son las más fáciles. Cara lateral del cartílago tiroides, porción tirofaríngea, y cartílago cricoides, porción cricofaríngea. Los 3 músculos constrictores en la línea media se insertan acá, en un rafe tendinoso. Es el rafe faríngeo. Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es lo que tenemos que saber con respecto a las inserciones de los músculos constrictores. Vamos acá. Elevadores. Elevadores. Empiezo con este. El que ustedes ven ahí, que veían ahí. Este es el músculo salpingo faríngeo. Pequeño musculito. Muy fácil recordar sus inserciones. Ahí está. Inserción superior, esto, gente, acuérdense que esto es la trompa auditiva. Tendría que ser la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. Y fíjense cómo el salpingo faríngeo se inserta básicamente en la trompa auditiva. Borde inferior de la trompa auditiva cerca de su orificio faríngeo. Acá está el orificio faríngeo. Lo que estoy marcando ahora, este es el orificio faríngeo. Entonces, se inserta en la trompa auditiva, borde inferior cerca del orificio faríngeo. Y abajo, vamos a seguirle. Abajo, hasta acá viene, ¿ven? Viene y se inserta, gente querida, en la fascia faringo-basilar. Hacia abajo se inserta en la fascia faringo-basilar. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan bien. La fascia faringo-basilar sirve de soporte a todos estos músculos. En algún punto sirve de soporte. Quiere decir que el salpingo faríngeo arriba se inserta en la trompa auditiva cerca del orificio faríngeo y abajo viene y se inserta en la fascia faringo-basilar. Demasiado fácil. Segundo músculo,
es este grandote que ustedes van a ver a continuación. Este músculo se llama músculo palatofaríngeo. Palato, miren dónde viene, porque forma parte de uno de los músculos del velo del paladar blando. De ahí el nombre de músculo palatofaríngeo. Ahí está. ¿Dónde se inserta? Número 1, en el velo del paladar, hacia arriba. Número 2, según nuestro libro, también se inserta acá, en la trompa auditiva, en la parte inferior del cartílago de la trompa auditiva. Y número 3, en el gancho de la apófisis pterigoides. En 3 puntos se inserta el palatofaríngeo. A tener en cuenta: entre los músculos del velo del paladar, en la parte inferior del cartílago de la trompa auditiva y en el gancho de la apófisis pterigoides. Y ahora se van a dar cuenta que es un músculo sumamente largo. Miren, hasta acá viene. Larguísimo, hasta acá. Abajo se inserta en la faringe, fascia faringo-basilar, y se inserta en el cartílago tiroides también, de la laringe. Quiere decir que tiene un fascículo hacia abajo, presenta un fascículo faríngeo y un fascículo tiroide, porque se inserta en la fascia faringo-basilar, fascículo faríngeo, y se inserta también en el cartílago tiroides, fascículo tiroide. Este es uno de los músculos más argeles de todos. Palatofaríngeo, músculo elevador también. Adelante. Y el último músculo es el más sencillo de todos. El último músculo es el músculo estilofaríngeo, que varias veces hablamos. Estilofaríngeo. Se inserta en la base de la apófisis estiloide y llega hasta la fascia faringo-basilar. Así de sencillo. ¿Dónde se inserta? Apófisis estiloide, base de la apófisis estiloide. ¿Hasta dónde se inserta? Hasta la fascia faringo-basilar. Y con esto terminamos lo que corresponde a la musculatura. Musculatura de la faringe. Músculos constrictores, músculos elevadores y la fascia faringo-basilar. A la vuelta vamos a hablar de su constitución interna, su configuración interna. Y terminamos con eso y pasamos a la laringe. Así que, gente,